Vamos a estar en el Salmos, capítulo 50. Dios juzgará al mundo. Salmo de Asaf. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado a la tierra. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de Sión, perfección, hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez será. Oye, pueblo mío, y hablaré, escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te librará y tú me honrarás. Pero hermano, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veis al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaños. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre y ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto: los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Este es un salmo escrito por Asaf, cantante, músico y profeta en tiempos del rey David y Salomón. Escribe en un tono profético, anunciando un juicio de parte de Dios para la nación de Israel. ¿Y cuál es la razón de este anuncio? Bueno, su pueblo invalidaron los mandamientos de su ley, robaron, adulteraron, hablaron mal contra el prójimo, se volvieron fríos, ritualistas, adoradores de labios. Pensaron que Dios era como uno de ellos. No les importó la santidad de Dios, la reverencia, ni ofrecieron adoración sincera, Rey de toda la tierra. Viviendo en pecado, aún así tomaban la ley de Dios sin temor. Y cuando veían al prójimo practicar el pecado, se complacían con él. No es nada diferente lo que pasa en nuestros días, en la vida de muchos creyentes.
La adoración se ha convertido en un simple formalismo y el temor al nombre santo de Dios se ha reducido a nada. Por esta razón consideremos estos textos bajo el tema convocados a un sacrificio vivo. Y vamos a mirar dos aspectos centrales. El primer aspecto es la persona que convoca. Y en segundo lugar, el mensaje que transmite. En esta última parte es un mensaje doble. Está un mensaje para su pueblo y para los olvidados. Vamos a suplicar al Señor que nos guíe mientras la palabra es expuesta. Señor, grande eres tú y digno de suprema alabanza. Estoy ante ti, Señor, con mucho temor y temblor, porque estamos en un terreno santo. Tu palabra es santa. Tus juicios son verdad. Padre eterno, que al abrir mi boca tú la puedas llenar y que mis hermanos puedan estar atentos y puedan atesorar tu palabra. Señor, que esta palabra pueda producir arrepentimiento, no solamente en aquellos olvidados, sino en tu misma iglesia. Que podamos regresar, Señor, de la vida fría y podamos avivar nuestros corazones en tu verdad. Esto te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Observamos el primer aspecto y es la persona que convoca. Miremos el verso número 1. El Dios de los dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra. Es importante entender que estamos en un contexto rodeado de naciones politeístas que tienen sus dioses. Y aquí el Señor se presenta como el único Dios, como el verdadero, como el Dios de los dioses. Y hay dos nombres importantes mencionados aquí. El primer nombre es Elohim, y esto para decir: yo soy el Dios de los dioses. Pero también habla de Jehová como el Dios autoexistente, el Dios todopoderoso, el creador de todo cuanto existe, el Dios del pacto. ¿A quién está convocando Jehová? Bueno, a toda la tierra, dice el texto, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, es decir, no hay nadie que se quede por fuera de esta invitación. Y cuando todas las naciones han sido reunidas, el versículo número 3 dice: nuestro Dios vendrá y no callará, fuego consumirá delante de él. Y esto nos recuerda a Éxodo capítulo 19, versículo 16. Y quiero leerlo para todos ustedes. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera.
El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Bueno, algo parecido se está profetizando aquí, pero esta vez no vendrá sobre el monte Sinaí, sino que vendrá sobre el monte Sión. Pregunta, mis hermanos, ¿para qué vendrá Jehová? El verso número 4 en la parte B dice: para juzgar a su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Versículo número 7. Su pueblo es Israel, la nación a quien él ha escogido. ¿Y cuál es la queja que tiene Dios contra su pueblo? Bueno, ¿por qué los está llevando a un juicio delante de toda la tierra? Bueno, porque ellos han estado ofreciendo rituales vacíos a Dios. Y aquí encontramos de que Dios no reprendió a su pueblo por ofrecer sacrificios. De hecho, les ordenó que los hicieran. Sin embargo, ahora no le interesaba recibir más la ofrenda de animales, ni de tomar los toros de sus casas, ni las cabras de sus corrales, porque no venían de una obediencia confiada, no venían de una adoración sincera. Ofrecían sacrificios, pero al mismo tiempo pecaban contra el nombre de Dios. Y eso era una reprimenda de ritualismo a la repetición vacía de ceremonias religiosas que se ofrecían día tras día, y el pueblo simplemente seguía en su vida de pecado. Observando los versículos del 8 hasta el 13, este pueblo se está presentando en adoración al estilo de los pueblos paganos. Están ofreciendo sacrificio de animales como actos formales, pero no hay temor de Dios. La adoración se ha vuelto como una costumbre, pero sin pasión. Ofrecen sacrificios a Dios como si el Señor fuera quien necesitara esos sacrificios. Y eso nos recuerda el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 6. El pueblo se está presentando ante el Señor con todo ese tipo de ofrendas, y el Señor, a través del profeta, hace una pregunta: ¿con qué me presentaré delante del Señor y adoraré al Dios Altísimo? Es decir, ¿cuál es la forma correcta de poder llegar ante Él? Y Él hace otras preguntas. ¿Me presentaré ante Él con holocaustos y con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por el rebelión de mi pecado y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y Él exclama en estas palabras: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante su Dios. Pero precisamente el pueblo está ofreciendo sacrificios, olvidándose de lo más importante de la ley. Observamos el verso número 16. Dentro del mismo pueblo de Dios, unos han perdido todo tipo de temor. Y no solo están adorando sin pasión, sino que el texto los describe como malos. Son malos. No obstante, se reúnen para hablar de la ley de Dios y para hablar del pacto. Son personas que no tienen temor de Dios. Yo no sé cuántas personas han visto a hombres impíos haciendo actos perversos y haciendo énfasis al texto sagrado. Bueno, algo parecido es lo que está pasando aquí, versículo 17. Pero aborrecen la corrección. Si ven al ladrón, corren con él.
comparte con los adúlteros, mienten, componen engaño, hablan contra el hermano, contra el hijo de su madre. Son personas que hablan infamia. Y el Señor, en el verso número 21, dice: estas cosas hiciste, y yo he pasado callado. Ustedes pensaron que yo era como uno de ustedes, que tal vez pasaría por alto todas las injusticias, todos los pecados que ustedes han cometido y que de hecho no les castigaría. Pero de cierto les reprenderé y los pondré delante de sus ojos. Es decir, todas las naciones ahora verán el juicio que traeré hacia ustedes y entonces serán avergonzados. Estas personas que están en medio del pueblo de Dios, pecando, creen que nunca serán descubiertos, pero aunque Dios es paciente, sus juicios van a llegar y serán puestos en evidencia y experimentarán la mayor vergüenza. Si nosotros vamos acelerando la historia, nos daremos cuenta que la nación de Israel fue juzgada por el Señor. Cuando vamos a la historia, en el año 70, esta nación es invadida por enemigos y es destruida por completo, y este pueblo es disperso en medio de todas las naciones. Son avergonzados. Pero esto no solamente habla de Israel, esto habla de todo hijo de Dios que estando en la iglesia persiste en el pecado. Y el temor del Señor no está en el corazón de ellos. Albergan todo tipo de mal. Y finalmente, hay un llamado a los olvidados, a los que escuchan acerca de este mensaje pero no prestan atención. Versículo 22. Entended ahora esto: los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordene su camino le mostraré la salvación de Dios. Las naciones del mundo, por medio de Israel, ellos escuchaban acerca de Dios, los grandes actos divinos, las cosas grandes que Dios hacía. Pero ellos no se arrepentían, no venían a la fe, simplemente vivían como si Dios no existía, olvidados por completo del Señor. Este mensaje entonces ahora es para los unos y para los otros. Y el Señor les dice: miren, estoy a punto de derramar también mi ira hacia ustedes. Estoy a punto de volver y despedazarlos. Y cuando yo llegue y les encuentre sin arrepentimiento, no hay quien los libre de mi mano. Todos los que no andan en el camino del Señor, el Señor les dice que vengan a Él. Pero una vez vengan a Él, el Señor les dice: no imiten la falsa adoración de quienes están en congregaciones y adoran falsamente. El Señor no demanda sacrificio de animales, ahora pide un sacrificio vivo, de alabanza, un fruto de labios que proclame su nombre. Y es por eso que en Romanos capítulo 12, en el versículo 1, dice así: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya no son ofrendas de animales, ahora es tu misma vida como ofrenda al Dios vivo. A partir de este momento, hermanos, vamos a acercarnos un poco más
y vamos a pensar acerca de nosotros. Vamos a pensar acerca de nosotros. Este es un mensaje que inicialmente va para Israel, pero es un mensaje que va para toda la tierra, para su pueblo que ha creído en Él. Y el mensaje es claro: Dios viene. Dios viene. La persona de Cristo viene por segunda vez. ¿Y a qué viene? A juzgar. Viene a juzgar a las naciones. Segundo de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7, dice que viene en llama de fuego para dar retribución. Es decir, llegó al monte Sinaí en llama de fuego, profetizó que vendría sobre Israel en llama de fuego, está diciendo que vendrá en llama de fuego y cuando venga traerá retribución, va a traer pago. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza primero por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Allí la respuesta es destrucción. Mis hermanos, el Señor en primera instancia exhorta a su pueblo. Exhorta a todos los que han creído en Él y dice: viene un juicio. Pregunta: ¿por qué viene un juicio? Bueno, la respuesta es la misma: porque la gente se ha olvidado de Dios, porque su pueblo vive en pecado, porque la adoración se ha convertido vacía. Ya no se ofrecen sacrificios de animales, pero los creyentes se ven tentados a practicar sus deberes cristianos con un espíritu ritualista. Y este fue el pecado que cometieron los fariseos. Simplemente tomaron todos los aspectos externos de la ley de Dios y comenzaron a vivirlos como si de eso realmente se tratara todo. Pero se olvidaron del interior del corazón. Jesús les exhortó una y otra vez: ustedes se esfuerzan por estar limpios por fuera, pero por dentro son tumbas. Ustedes limpian lo externo del vaso, pero por dentro están sucios, están inmundos, son hipócritas. Y a menudo el pueblo del Señor hoy vive de esta misma manera. Fariseos, hipócritas en medio de la iglesia, en medio siglo XXI. Hermanos, que el Señor tenga misericordia de nosotros, que su gracia nos alcance, para que no corramos el camino ritualista y vacío que muchos andan ya. Hoy, los papistas y muchos evangélicos viven de una manera carnal. Simplemente van a la iglesia y ellos se van felices por haber cumplido un deber. Bueno, ya fui a la iglesia, ya hice mi presentación en el culto, eran los del ministerio de la alabanza, ya canté, yo era el encargado de recoger las ofrendas, ya lo hice. Yo era el encargado de la predicación, bueno, ya prediqué, ya nos vamos, ya hicimos las oraciones y entonces vamos a nuestras casas y vivimos como si Dios no existiera. Simplemente actos externos, ritualismo. Ante los hombres blancos, pero ante Dios podridos. Mis hermanos, ¿por qué viene el juicio de Dios? Porque su pueblo ha invalidado los mandamientos de la ley. El texto dice: roban, adulteran, hablan contra el prójimo, se volvieron fríos y pensaron que Dios era como uno de ellos. No les importó la santidad ni la adoración sincera. Viviendo en pecado, aún así toman la ley
de Dios. Y hablan acerca del pacto de Dios. ¿Cuántos ministros hoy están fuera del Señor, pero aún todavía están en los púlpitos predicando? ¿Cuántas personas hoy ya no son creyentes, pero se reúnen cada 8 días en la iglesia? No aman al Señor. A lo mejor muchos aquí ofrendan como si el Señor necesitara de sus recursos económicos. Otros ni siquiera lo hacen. En una ocasión hablaba con un joven que no es creyente y él me decía: mira, pastor, yo puedo ser el pecador que sea, pero menos un ladrón. Así que yo fielmente llevo mis diezmos a la iglesia. Bueno, quiero decirte que el Señor no se agrada de esas ofrendas. No importa cuánto diezmas tú o cuánto ofrendas. Eso no es importante ante Dios si tu corazón no está arrepentido delante de Él. Es por esa razón que cuando se habla acerca de las ofrendas, el Señor dice: mira, si te acuerdas que tienes algo con tu hermano, deja allí tu ofrenda. Ve y reconcíliate. Y entonces ven y presenta tu ofrenda al Señor. Pero ¿cuántas veces el pueblo del Señor viene a cantar? E incluso a tomar la copa de la cena enojado con su hermano. El texto aquí dice: hablando infamia de su hermano. Lejos del Señor. Pero entonces, ¿toman la ley del Señor? Mis hermanos, necesitamos venir a los atrios, pero venir y cantar con entendimiento. Necesitamos congregarnos, pero congregarnos con entendimiento. Necesitamos ofrecer adoración al Señor, pero una adoración sincera, una adoración de corazón. Aquí la pregunta importante es: ¿por qué haces lo que haces? ¿Para qué haces lo que haces? ¿Cuántos de ustedes se acuestan un sábado tarde sin una previa preparación para la adoración congregacional? Es más, se olvidan que viene el día domingo en el que nos vamos a reunir para adorar al Señor. Y todo se ha vuelto normal. Pero viene un día de juicio. Y es aquí cuando preferiríamos que el Señor tratara los pecados de su pueblo en privado. Quisiéramos que el Señor nos corrigiera en privado. Pero si no escuchamos la corrección de la palabra hoy, llegará el día en que Él tratará con tus pecados de manera pública, ante todos, y entonces serás avergonzado. Gracias damos al Señor que los creyentes no enfrentarán un juicio sobre su destino eterno, porque han confiado en Jesús y Él es su Salvador. Sin embargo, todos los creyentes se han de enfrentar a lo que Pablo ha escrito: el tribunal de Cristo. Y en ese tribunal de Cristo todos los creyentes serán juzgados para obtener una recompensa y una medida de autoridad para vivir en el reino eterno de acuerdo a cómo se condujeron en esta vida presente. Y es por eso que dicen las Escrituras que aquel que guarde sus mandamientos y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Pero algunos serán llamados pequeños en el reino de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos
grandes y pequeños, han de estar de pie ante el Señor. ¿Y qué es lo que pide Dios de su pueblo? ¿Cómo podemos ese día presentarnos sin ser avergonzados? Bueno, el texto nos va a decir lo que el Señor pide de nosotros. Él pide sacrificio de alabanza. El Señor pide que paguemos sus votos al Altísimo. Él pide que sea invocado su nombre en el tiempo de la angustia, porque de cierto cuando lleguen esos momentos, entonces Él nos librará del mal. Mis hermanos, yo sé que a lo mejor muchos de ustedes han experimentado momentos muy difíciles en la vida, pero en esos mismos momentos difíciles también se han olvidado de que el Señor les puede ayudar, les puede proveer, les puede sacar del momento adverso en el que pueden estar pasando. Si nosotros hacemos sacrificio de alabanza al Señor, pagamos sus votos y le honramos, de cierto el Señor también nos honrará, engrandecerá nuestros nombres y en el día de la angustia nos librará. Quisiera contarles una historia con un buen ejemplo, y esta historia cuenta que pocos días después de haberse fundado el seminario de Dallas, Estados Unidos, 1920, casi cerró debido a una situación económica difícil. Y los fundadores se reunieron para orar. Y cuando fue el turno de uno de ellos, dijo: Señor, sabemos que el ganado en las 1000 colinas es tuyo. Él estaba recordando este pasaje del Salmos capítulo 50. Por favor, vende algunos de ellos y envíanos el dinero. Según cuenta la historia, justo en ese momento un ranchero de Texas entró en la oficina de negocios con un cheque de 2 vagones llenos de ganado que acababa de vender. Y la secretaria entró en la oficina donde los fundadores estaban orando y les contó lo sucedido y les mostró el cheque. Era justo la cantidad que estaban necesitando para que el seminario pudiera seguir funcionando. Y el doctor Lewis, fundador y presidente del seminario, se volvió y le dijo a su compañero: Dios vendió el ganado. Hermanos, esta historia se las cuento para decirles que si nosotros ofrecemos sacrificio de alabanza al Señor, el Señor se acuerda de nosotros en el día de la angustia. El Señor nos socorre en el día de la angustia, en el día del dolor. Allí está el Señor. Al glorioso Dios no le importan los grandes espectáculos, pero cuando le invocas en el día de la angustia y le pides que te libre, hay significado en este gemido. Hay significado cuando un hombre de Dios dobla sus rodillas, levanta sus manos y clama a Él. El Señor no está lejos de los quebrantados de corazón. El Señor está presto a escuchar el clamor de ellos, a consolarles y a responderles en el tiempo del dolor. Ahí está para ofrecer su pueblo. Dios prefiere la oración de un corazón quebrantado antes que el mejor servicio jamás realizado por los sacerdotes y quizás por una gran orquesta. Es por esa razón que debemos de sacrificar alabanzas a Dios y pagar los votos a Dios e invocar al Señor en el tiempo de la angustia, y el Señor nos librará. El pastor Spurgeon predicó este sermón en Salmos 50
En el versículo 15, él relató el nombre de un personaje llamado Croce. Después de tener un gran naufragio en la isla y estar a punto de morir por una gran enfermedad, estaba acostumbrado al pecado y a los vicios de todos los marineros. Pero su difícil situación lo llevó a reflexionar y él abrió la puerta de un baúl y encontró una Biblia. Y el texto que él lee es este: invócame en el día de la angustia, y yo te libraré y tú me glorificarás. Esa noche oró por primera vez en su vida y desde entonces tuvo una esperanza en Dios que marcó el nacimiento de su vida espiritual. Queridos amigos que están aquí, a menudo a ustedes se les ha dicho que ayunen, que oren, que clamen para que el Señor les resuelva sus problemas. Pero yo quiero decirles que hay solo una oración que el Señor quisiera escuchar de ustedes. Hay un solo clamor que Él quiere escuchar de ustedes. Y es un clamor que reconozca su soberanía, su poder, su majestad, que le reconozcas como el Salvador de tu vida. Y entonces así, no importa la oscuridad que puedas estar pasando, Él es tu Salvador y también tu sanador, tu pronto auxilio en las tribulaciones. Finalmente, consideren esto, ustedes los que se olvidan de Dios. Dios una vez más ofrece una oportunidad de que ustedes puedan considerar el camino que ustedes están viviendo. Sus caminos han sido torcidos, pero hoy el Señor les dice: vengan a Él, vengan a Él y entremos a cuenta. De lo contrario, el juicio previsto en los versículos anteriores también llegará a ustedes. Queridos amigos, abandonen la hipocresía, abandonen la maldad, abandonen la mentira, abandonen la infamia, el hablar acerca de los demás. Abandonen cualquier tipo de práctica pecaminosa. Ustedes, pecadores que se han olvidado de Dios, apártense del camino que llevan. De lo contrario, el Señor vendrá y los despedazará. Y ese día no hay quien los libre de la mano del Señor. A menudo nosotros buscamos refugio en Dios y Él es nuestro ayudador. Pero ese día el Señor, el juez de toda la tierra, será el que les condena, el que les aplastará, el que les consumirá. La única persona que puede proporcionarles gozo, consuelo y esperanza los desmenuzará y no habrá quien les libre de su mano. Pero dicho de otra manera, el Señor en esta mañana también en su misericordia dice que si ustedes se vuelven a Él, si ustedes vienen a Él y ofrecen también sacrificio de alabanza, entonces Él les mostrará la salvación. Él les mostrará su salvación. Queridos amigos, vengan a Cristo. Vengan al Señor. Él es el Salvador de ustedes. Él es el Señor. Abandonen las armas de rebelión contra Él. Solo hay un camino, una puerta, una salida. Solamente hay uno que puede salvar. Se llama Cristo, el Señor. Pronto vendrá y salvará a todos los que hayan puesto su confianza en Él.